Culinarios, ¿cómo están? Les deseamos que estén súper bien el día de hoy. Yo soy Amy Culinarios y hoy les quiero compartir cómo voy a preparar una receta súper facilita, muy sencilla y sobre todo súper económica. Vamos a hacer unas enfrijoladas bien deliciosas, Culinarios. Así es, pero antes que nada, Culinarios, si quieren ver cómo nos va a quedar esta receta el día de hoy, vayan a suscribirse a nuestro canal, Culinarios, activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos una nueva receta y así no se pierde ninguna de las recetas que les compartimos con muchísimo cariño para todos ustedes. Pero bueno, Culinarios, vénganse, vamos a preparar esta receta. Van a ver que va a quedar muy deliciosa el día de hoy. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a poner en la licuadora los frijoles, ¿ok? Vamos a ponerle, lo voy a hacer en dos partes, son 5 tazas, voy a tratar de poner la mitad y después la otra mitad, ¿ok? Para que no sea muy pesado al momento de que los vaya a licuar. Le vamos a agregar un poco de consomé, le agregaremos 2 chiles chipotles y con eso. Eso es lo único que le vamos a agregar. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner a licuar, ¿ok? Ya licuamos la primera parte, Culinarios. Ahora lo que haremos es que vamos a hacer lo mismo con la otra mitad. Solo que a esta otra mitad lo que voy a hacer es que le voy a agregar, bueno, la cucharadita de consomé. Le voy a poner una piecita de ajo. Vean, aquí por ejemplo ya tengo guisando, bueno, puse a freír un poquito de cebolla, un poquito de aceite, entonces ya está listo esto. Ahora sí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el frijolito que pusimos a licuar, ¿ok? Es mucho mejor licuarlo así, bueno, ponerlo en la licuadora, porque así de esa manera queda el frijol así como si fuera una tipo salsita, ¿ok? Y pues para hacer ese tipo de platillos a mí me gusta que el frijol esté bien molidito, entonces es mejor hacerlo de esta manera. Bueno, para nosotros es mejor hacerlo de esta manera. El aceite que le pusimos es para que el frijol no quede muy reseco, ¿ok, Culinarios? Para que si preparan este tipo de frijoles, bueno, lo van a hacer ustedes también así. No se les olvide poner aceite, el aceite hace que no quede reseca la comida y así les va a quedar más sabroso. Ahora sí lo que voy a hacer es agregarle un poco de sal para que agarre un poquito de sabor. Vamos a dejarlo así a que empiece a hervir para que agarre más saborcito. Ahorita ya que esté hirviendo, ya que se haya concentrado un poquito los sabores, obviamente pues tenemos que dejar que se caliente para que nos dé el sazón que queremos obtener. Si le hace falta un poquito más de consomé o le hace falta más sal, un poquito más de chipotle o algo, pues ahorita les voy a decir si le voy a agregar un poquito más o sí. Así quedó perfecto, ¿ok? Al parecer con la sal que le agregamos, con eso quedó muy bien, pero vamos a dejarlo así, vamos a ver cómo va a quedar, ¿ok? Vean, Culinarios, ya está listo el frijol. Quiero que vean cómo es que debe de quedar. Quiero que vean la textura más o menos que quedó. Parece como si fuera un tipo puré, ¿verdad? Pero pues no es así. Así es como tiene que quedar para que pueda salir. Bueno, para poder disfrutar más delicioso este platillo, ¿ok? Entonces vamos a probar que esté ya muy que esté rico. Está perfecto de sabor. Ya agarró sabor ahorita ya que empezó a hervir. Entonces una vez que ya tenemos listo el frijolito, lo que haremos es que vamos a poner un sartén, le vamos a agregar un poco de aceite. Aquí vamos a ir preparando las tortillas, porque si la tortilla la ponemos así en seco, pues sinceramente no va a quedar igual de sabroso este platillo que estamos haciendo el día de hoy, ¿ok? Miren, el aceite ya está calientito. Ahora lo que vamos a hacer, Culinarios, es esto. Vamos a poner la tortilla
así, un poquito nada más. Y eso se tiene que ir haciendo rápido, ¿ok? Porque obviamente tenemos que hacerlo que esté todo bien calientito. Sacamos una, la estilamos en lo que se está poniendo a freír un poquito. La otra vamos a ir poniendo esta acá. Si ustedes le quieren dejar un poquito doradita, también les recomiendo mucho. También sabe súper sabroso cuando lo dejan así doradita. Pero obviamente al momento de que vayas a envolverla, pues se va a poner un poquito más dura, ¿ok? Vas a batallar un poquito más. Pero igual también si la quieres dejar así, nada más ponerla a la mitad como si fuera una tipo empanada, pues también lo pueden hacer así. La presentación es lo de menos, culinarios. Cuando ustedes estén haciendo algo de comida en su casa, obviamente se debe quedar y se debe de ver rico, apetitoso, pero lo importante es que tenga buen sabor, buen sazón y obviamente, ¿verdad?, que se mire rico al momento de que sirves un platillo, pero eso de que no es que tiene que ir en rollitos, no es que no va así, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Les digo porque hay muchas personas que son muy perfeccionistas y piensan que las cosas deben de ser perfectas al momento de que vas a servir un platillo de comida, y la verdad no es así. Cada persona lo hace a su gusto, lo hace diferente, siempre y cuando les guste lo que se están comiendo, y con eso queda perfecto. Miren, aquí están ya las piezas. Ahora sí, lo que vamos a hacer, culinaris, es esto. Miren, vamos a poner una tortilla así, culinaris. Tenemos esta por acá. Aquí tenemos el queso. Lo vamos a hacer con la mano, ¿ok? Vamos a hacerlo con la mano para hacerlo todo mucho más fácil. ¿Sale? Vamos a poner así. Ven lo que les comentaba, que si está muy doradita la tortilla es mucho más difícil al momento de doblarlo, pero no importa, está mucho mejor que quede así, porque así no sabe como que cruda. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a bañar de frijolitos. Hay que echarle bastante, obviamente para que quede muy sabrosísimo, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos cremita preparada. Vamos a hacer esto. Vamos a agregar este queso. Yo no lo rallé, lo único que hice que lo metí en una bolsa y nada más lo machuqué así con las manos, lo apreté para que no quedara como que todo hecho polvo, ¿ok? Y por último vamos a ponerle estas cebollitas curtidas que tenemos aquí con limón ya preparaditas. Vean qué delicioso se mira, culinaris. Y así es como servimos aquí nosotros las enfrijoladas. Vean qué sencillito y fácil es hacer este tipo de platillos. Y lo mejor de todo es que es súper económicos, así que si ustedes casi no comen carne o no les gusta comer ese tipo de cosas, por ejemplo, nosotros casi no comemos carne, ¿ok? Siempre tratamos de buscar otro tipo de alimentos que tenga que ser un poquito, lo menos que se pueda consumir la carne, ¿ok? No es porque no queramos, simplemente que casi no nos gusta, para serles sinceros, pero vean qué delicioso se mira. Vamos a probar este platillo que hicimos el día de hoy. Quiero que vean qué deliciosas se miran estas enfrijoladas que hicimos el día de hoy. Vean, lo que voy a hacer es que para que estén más sabrosas les voy a poner salsita. Vean qué rico se mira. Obviamente pues uno está acostumbrado a comer con bastante picante,
Ok, probaremos estas ricas enfrijoladas que hicimos el día de hoy. Vamos a ver qué tal nos quedó. La verdad, nos quedaron riquísimos. Vamos a partirlas y las probaremos así. ¿Saben qué me hizo falta? Las cebollitas curtidas. Y yo les voy a ser sincera. Aunque mi comida siempre se mire con mucho relajo, a mí me encanta ponerle muchísimo chile. Vean todo el picante que le pusimos. Es que esta salsita que estamos probando el día de hoy no es nada picosa. Y mostrarles qué rica quedó. Está bien buena. La salsita y las cebollitas curtidas que le pusimos el día de hoy le da a este platillo un plus riquísimo. Así que si ustedes también son como nosotros, que casi no les gusta comer carne, les recomiendo que hagan un platillo así como estos. La verdad es súper sencillito. Ya se dieron cuenta que nada más pusimos a licuar el frijol con un poquito de chipotle, lo sazonamos con un poco de consomé y una piececita de ajo. Con esto quedó. Lo ponen a freír un poquito con aceite o ya sea manteca. Si es manteca de cerdo, mucho mejor, se lo recomiendo, le da un sabor más delicioso. Y con eso queda riquísimo. Obviamente lo más importante para esto es el frijol. Si ustedes preparan los frijoles riquísimos, créanme que les va a dar un sabor muy delicioso para sus platillos. Así que Culinaris, espero les guste mucho esta receta. La verdad a mí me encantó. Yo me voy a comer 4 enfrijoladas. Vamos a alimentar los cachetitos, la pancita. Hay que estar bien sanitos, por eso los mexicanos somos bien sanos, porque comemos mucho. Pero bueno, espero les haya gustado muchísimo la receta, Culinaris. Preparen así como lo hicimos el día de hoy, la verdad les va a encantar. No olviden regalarnos un like si les gustó la receta, así nos daremos cuenta si les están gustando las recetas que les compartimos. Y también si les gustó la receta, pues ayúdenos a compartirla con toda su familia y amigos para que también ellos puedan disfrutar de estas deliciosas recetas que les compartimos cada semanita con muchísimo cariño para todos ustedes. No olviden suscribirse, nos vemos hasta la próxima, Culinaris. Gracias por haberme acompañado. Bye bye.